Buenos días, mi nombre es Humberto Gómez, trabajo en el Instituto Boliviano de Investigación Forestal en Santa Cruz de la Sierra. Agradezco mucho la oportunidad de poder compartir con ustedes algunas reflexiones y pensamientos sobre cómo como país podemos enfrentar el reto de cumplir con los compromisos que han sido asumidos por el gobierno en materia de bosques en cuanto al cambio climático. Voy a compartir mi pantalla para iniciar una presentación y poder compartir con ustedes esas reflexiones. Creo que ya de manera antecedente a mí les han mostrado, ya han hablado sobre cuáles han sido los temas importantes que en el caso de Bolivia se han tratado en Glasgow en la última reunión de las partes del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Entre esos temas importantes hay uno en particular, que es el que quiero llamar su atención, y que está relacionado sobre bosques y más concretamente sobre el tema que tiene que ver con financiamiento para lo que puede pasar en los bosques. Entiendo que ustedes ya han conocido cuál es la posición política boliviana respecto a la problemática del cambio climático, cuáles son las alternativas de solución presentadas, y entiendo también que ustedes comprenden que el reclamo de Bolivia es ambicioso en términos de que debemos cumplir con las metas en torno a no solamente los 2 grados centígrados, sino a 1,5 grados centígrados, lo que requiere de muchas medidas que sean transformativas. En el caso concreto de bosques, Bolivia continúa con la posición de desarrollar un mecanismo, es el mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para bosques, como una alternativa a otros enfoques que precisamente están más orientados hacia mercados. Entonces, un tema importante para Bolivia y un punto que ha sido planteado por el gobierno boliviano en Glasgow ha sido el de reconocer lo que ya en el Acuerdo de París ha estado plasmado en el artículo 5, que básicamente tiene que ver con el reconocimiento de enfoques alternativos de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de los bosques, como una alternativa al pago por resultados, al pago por servicios ambientales, red y otros. Y el gobierno de Bolivia planteó que debería hacerse una discusión previa para ver cómo estos enfoques alternativos van a funcionar y cómo se puede asignar financiamiento en el marco de estos enfoques. Ahí tienen en resaltado el artículo 5 del Convenio de París, que justamente reconoce enfoques de política alternativos que combinan mitigación y adaptación para la gestión integral y sostenible de bosques. Entonces, un elemento importante es que la política en cuanto a bosques está marcada por el hecho de que debe mantenerse este principio de gestión integral y sostenible, y además el principio de que deben buscarse beneficios que no estén relacionados con el carbono necesariamente y que derivan de estos enfoques. Entonces, hoy en día hay un enfoque muy fuerte, por ejemplo, en estas soluciones basadas en la naturaleza y otros elementos que continúan teniendo al carbono como un elemento central de producto, digamos, de los servicios ambientales que los bosques proveen. Entonces, este artículo 5 reconoce eso y sobre la base de ese artículo 5 del Convenio de París es que Bolivia ha marcado su posición en cuanto al mecanismo conjunto de mitigación y adaptación y a la necesidad de que debe haber un esquema de financiamiento que pueda exclusivamente apoyar estos enfoques alternativos. En el mismo convenio marco, o perdón, en el mismo acuerdo de París, el artículo 6, ¿no es cierto?, habla y describe estos enfoques en términos de desarrollar una ambición que esté donde se relacione mitigación y adaptación, donde se aumente la participación del sector público y privado, donde se ofrezcan oportunidades de coordinación de diferentes instrumentos, y donde se detalle el marco para que se puedan desarrollar estos enfoques. Entonces, sobre la base de estos dos artículos, es que se ha discutido y se ha presentado una serie de negociaciones que el gobierno de Bolivia ha liderizado en Glasgow y que han culminado con con una decisión que creo que es importante, porque si ustedes recuerdan, toda la movida de lo que hoy en día es REDD
comenzó con precisamente el establecimiento de un programa de trabajo que estaba relacionado a desarrollar este enfoque de reducción de emisiones por deforestación y degradación, y que hoy en día le han acuñado el nombre de ENM, que son enfoques no relacionados a mercados. Hay todo un documento del convenio marco que proviene de la decisión que se tomó en torno a impulsar el desarrollo de estos enfoques no relacionados a mercados, y que uno puede descargar ahí, y si ustedes quieren voy a mandarles este documento para que Vincent pueda compartirlo con todos ustedes, pero básicamente lo que hace es establecer un programa de trabajo para el desarrollo de estos enfoques no relacionados con mercado, ¿sí? Entonces, esto está basado en las discusiones y negociaciones que han habido en Glasgow, y que por supuesto van a continuar en la siguiente SAFSTA, y que en la COP en Egipto durante este año tiene que presentarse ya un programa de trabajo de cómo se va a desarrollar todo este enfoque no relacionado al mercado, que incluye esta parte de financiamiento climático, ¿sí? Ahora, ¿en qué nos beneficia todo esto? Esto nos beneficia en el sentido de que cuál es la guía que en los hechos y en la realidad constituyen el compromiso que Bolivia ha asumido ante el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre cambio climático en términos de bosques. Eso está asumido dentro de las contribuciones determinadas nacionalmente, que como ustedes saben es, digamos, el mecanismo de implementación de lo que es el Acuerdo de París. En el caso de Bolivia, la revisión de la contribución todavía no ha sido presentada, continúa en revisión, hay ciertos ajustes que se necesitan hacer, pero de los borradores a los que hemos podido acceder y revisar, los compromisos en términos de bosque se mantienen, e incluso en algunos casos son más ambiciosos al haber incluido metas en reducción de incendios. Sin embargo, hasta que ese documento no se ha presentado formalmente al convenio marco, el documento de la contribución inicial que fue presentada es el documento oficial, y que establece una serie de metas en términos de reducción de la deforestación ilegal, de reforestación, de superficie bajo manejo comunitario, la producción de alimentos inmaderables que proviene de estas áreas, el cumplimiento de funciones ambientales, y que repercute en un crecimiento del PIB y una reducción de la extrema pobreza en bosques, y que finalmente se refleja como resultado final en un incremento de la cobertura boscosa. Diferentes indicadores y diferentes acciones han sido llevadas a cabo para lograr estos diferentes resultados. Sin embargo, hasta ahora los resultados han sido modestos por una serie de limitaciones que voy a compartir con ustedes un poco más adelante. Una de las principales metas que era el de llegar a reducir la deforestación ilegal a cero hasta el año 2020. Seguramente en este momento ustedes tienen una mueca en su cara en términos de, sí, claro, reducir deforestación ilegal. Son diferentes cosas que se han hecho, ¿no? Lamentablemente, los datos, y estos son datos oficiales, por ejemplo, del ABT, nos muestran que la proporción de deforestación legal e ilegal está alrededor del 50%, nunca ha reducido y ha sido menos del 50%, el menor ha sido el año 2018. Y ustedes pueden ver claramente que hay un cambio dramático en términos de la proporción entre deforestación ilegal y legal alrededor del año 2016, y esto se debe, como ustedes saben, para empezar, la norma que permite los planes de desmonte de manera más fácil, y todo lo que ha sido el programa de restitución de alimentos, o perdón, de producción de alimentos y restitución de bosques, que lo que ha hecho así ha sido legalizar, así entre comillas, una gran parte de deforestación que era ilegal, y que más adelante vamos a ver que es, digamos, una de las principales limitaciones para poder lograr estas metas. Pero en el caso de deforestación ilegal a cero, no ha sido logrado hasta el momento, continúa habiendo, y la proporción de deforestación ilegal-legal continúa siendo de aproximadamente 50%. Es decir, que en el caso de esa meta no hay un cumplimiento que sea satisfactorio. Esto que ustedes ven aquí es la previsión que estaba desarrollada en lo que era el anterior Plan de Desarrollo Económico Social. Ustedes recuerdan que había una meta de ampliación de frontera agropecuaria, y que básicamente planteaba que cada año se iba a deforestar cerca de 200.000 hectáreas,
¿sí? Y que de esas 200.000 hectáreas, lo permitido iba a estar alrededor de 135.000 hectáreas entre los años 2018 hasta el año 2020, para llegar a esa meta de tener 4.5 millones de hectáreas bajo producción agrícola. Si retrocedemos y vemos acá, la deforestación legal e ilegal ha estado por encima de lo que estaba aquí previsto, de 200.000 hectáreas, y en términos de metas de alcanzar estos 4,5 millones de hectáreas no ha sido logrado. Sí, no ha sido logrado porque gran parte, como ustedes ven, de esa deforestación es ilegal, y lo legal no llegó a las 135.000 hectáreas. Entonces, pese al esfuerzo que el gobierno realizó en cuanto a legalizar la deforestación, en términos de permitir deforestación en áreas que supuestamente tenían aptitud agropecuaria, no fue lograda esa meta. El otro elemento, además, tiene que ver con el incremento de las superficies forestadas y reforestadas. Había un principio de que si voy a deforestar para producir alimentos, puedo compensar esa deforestación a través de programas de forestación y reforestación, de manera de que ese efecto de compensación a largo plazo haga que termine con una superficie mayor de bosques que ha sido restituida o que ha sido reforestada o que ha sido reubicada, ¿no? Sin embargo, ni en el caso de las metas de ampliación de frontera agropecuaria para producción de alimentos se ha logrado cumplir esa meta, ni tampoco se ha logrado en el caso de forestación y reforestación. Los esfuerzos de forestación y reforestación son sumamente modestos, y llegar a una meta de 4,5 millones de hectáreas reforestadas hasta el año 2030 es sumamente complicado. Hasta el año 2018, de acuerdo a fuentes que tienen que ver con el Ministerio de Medio Ambiente y Agua y la unidad que justamente está a cargo del programa de producción de alimentos y restitución de bosques, se había llegado a 124.560 hectáreas. Alrededor de 130.000 hectáreas en toda la historia. No estamos hablando solamente en los últimos años. En estos últimos años, de 55.000 hectáreas, hemos llegado a 73.000 hectáreas. Otros informes, esto es recién de la última rendición de cuentas del Ministerio de Medio Ambiente y Agua presentado esta semana, ustedes pueden ver igual que en términos de superficie forestal y reforestada, el año 2018 se llegó a 21.000 hectáreas como sumo, y luego los siguientes años ha habido una meta muy modesta. Entonces, pensar que hasta el año 2030 vamos a llegar a haber reforestado 4,5 millones de hectáreas es una meta, llamémosla, muy ambiciosa, ¿sí? Supuestamente hasta el año 2020 teníamos que haber llegado a 750.000 hectáreas y estábamos en 124.000. Aun cuando estas estimaciones sean muy bajas, es probable que no hayamos cumplido para nada esa meta y represente un desafío mayor, más aún ahora que se habla tanto de todo lo que tiene que ver con, bueno, restitución de bosques y restauración productiva, restauración ecológica. Otro elemento, y es el elemento crucial con el que nosotros en el IBIF trabajamos, tiene que ver con el incremento de las áreas de bosque bajo manejo integral y sustentable con enfoque comunitario, a 16, casi cerca de 17 millones de hectáreas hasta el año 2030, con una línea base que teníamos de 3,1 millones de hectáreas el año 2010. Esto significa poner en control comunitario de pueblos indígenas y comunidades campesinas cerca de 17 millones de hectáreas de bosque. En esta gráfica está desglosado por quinquenio qué es lo que tenía que hacerse, y hasta el año 2020 deberíamos haber llegado a 8,8 millones de hectáreas bajo manejo integral sustentable con enfoque comunitario, y hemos llegado a 5,4. Ustedes pueden ver que del año 2015 hasta el año 2019 el incremento ha sido modesto, de menos de 1 millón de hectáreas. Y estos 5,47 millones de hectáreas incluyen, por ejemplo, áreas de aprovechamiento de castaña y otras áreas de aprovechamiento de productos forestales maderables. Entonces, el desafío de lograr incrementar 3 millones de hectáreas más hasta el 2020, y ustedes ven hasta el 2025 cerca de 12 millones de hectáreas, es decir, prácticamente duplicar lo que en este momento tenemos, es un desafío que está
es complicado, porque no se trata solamente de conceder acceso y dar permisos y autorizaciones a través de, por ejemplo, los famosos planes de gestión territorial integral de bosques, o a través de los instrumentos más tradicionales como los programas o los planes generales de manejo forestal, sino que se trata de qué es el fin y para qué va a ser utilizado ese espacio. Y aquí hay una fuerte discusión en términos de esta integralidad de la que se habla en términos de los bosques. No es obligatoriedad para que haya un uso múltiple, es decir, no es necesario que para que un bosque sea llamado bajo manejo integral tengamos que tener chacos, tenga que ver agricultura, ganadería y haya un uso múltiple del paisaje, sino que esa integralidad tiene que ser vista desde el punto de vista de, bueno, de lo que el campesino, el indígena está mirando en términos de bosque. Y en estos momentos, lo que el campesino y el indígena mira en términos del bosque está relacionado a términos económicos. No está tan relacionado a términos que tienen que ver con otra serie de valores que también forman parte, digamos, del bosque, pero en estos momentos el mayor valor que para pueblos indígenas campesinos está ahí, tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos forestales y por supuesto con el control, en el caso de TCOs, del territorio, ¿no? Si esos espacios no son ocupados con algún instrumento de gestión, son susceptibles a ser invadidos, son susceptibles inclusive hasta a ser expropiados, ¿no? En algunos casos. Estos son los datos de, igual, la rendición de cuentas del ABT en términos al crecimiento de solamente el instrumento que tiene que ver con planes generales de manejo forestal. Y ustedes ven que lograr llegar a esos 12 millones de hectáreas, cuando el incremento anualmente es de aproximadamente 300.000, como ustedes ven en el mejor de los casos el año 2021, es complicado. Y estos planes generales de manejo forestal no solamente incluyen a pueblos indígenas y campesinos, sino también a las autorizaciones transitorias, lo que antes eran las concesiones forestales, que hoy en día son pocas y cubren una superficie que no es tan grande como la de los pueblos indígenas, pero que continúan siendo significativas. Este uso comercial, este uso de recursos, debe repercutir en que el PIB del país se sostenga o esté sostenido en gran parte por recursos naturales. Y aquí hay una meta que tiene que ver con que el PIB del país llegue al 5.4% el año 2030, favorecido por producción agropecuaria y agroforestal, de manera complementaria con la conservación. Este 5.4 es el crecimiento del PIB anual, ¿no? No es el porcentaje del PIB que los productos forestales aportan, ¿sí? Pero básicamente esto se traduce en términos de producción al llegar a 7.6 millones de metros cúbicos de madera rola hasta ese entonces. ¿Dónde estamos? Vayamos a lo más cercano. Según la planificación, esa contribución en términos de exportaciones y de comercialización de madera rola tenía que llegar a 4.73 millones de metros cúbicos. El año 2019 hemos llegado a 1.58. Ustedes saben que por efecto del COVID y la crisis ha habido problemas en términos de producción y exportación, pero es muy complicado. Vean el crecimiento, siempre hemos estado alrededor de 1.7 millones, 1.5, 1, nunca más de 2 millones de metros cúbicos de madera rola. Llegar a 4.7 es un desafío enorme. Y es un desafío enorme porque aquí, en este caso, no depende solamente de nosotros en términos de dar, por ejemplo, autorizaciones, aprobar planes de manejo y todo, sino depende del mercado mundial y depende de la demanda de madera que nosotros podamos tener, ¿no? Y depende de cómo pueblos indígenas y campesinos están integrados en la cadena productiva o en el complejo productivo, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estas que son las estadísticas que tienen que ver con la balanza comercial, que es algo que típicamente se ve, podemos ver que han habido años donde la balanza comercial ha sido negativa, es decir, las importaciones de productos relacionados a madera han sido mayores a las exportaciones, ¿sí? Ustedes ven ahí cómo las exportaciones que en el año 2010 estaban alrededor de los 80 millones de dólares, el año 2020 están alrededor de los 40 millones. Sin embargo, mucho de esto tiene que ver con las áreas que están bajo ATES y algunas áreas que trabajan con el sector privado.
Caemos nosotros en el facilismo de pensar que pueblos indígenas que son poseedores de tierra y que además de ser poseedores de tierra tienen planes generales de manejo forestal, autorizaciones anuales de aprovechamiento, son pueblos o son grupos que van a poder exportar madera, ¿no? O sea, van a poder agregar el valor de tal manera que van a llegar a ser partícipes de estos 40 millones de dólares anuales en términos de exportaciones. Eso no es factible, no es posible en este momento. Hay una serie de barreras que inhiben a que pueblos indígenas puedan participar de esto, inclusive de productos que son todavía más brillantes y que no requieren de un proceso de transformación y de tecnología tan fuerte como, por ejemplo, la castaña. Si nosotros pensamos en eso, continúa la castaña siendo, en términos de exportaciones y de la ganancia que significa la exportación de esos recursos, controlado por un conjunto de empresas que tienen el know-how, que tienen el conocimiento y la capacidad para poder hacer eso. Entonces, mientras no se trabaja en una integración efectiva de pueblos indígenas campesinos dentro de este complejo productivo, dentro de este sistema productivo forestal, va a ser muy complicado. Y hay una serie de limitaciones y de recelos, tanto del sector privado empresarial, digamos, hacia los indígenas y campesinos, como del sector indígena campesino hacia el sector privado. Esto, al final, va a tener como consecuencia que hasta el año 2030, partiendo el año 2010 de 52,5 millones de hectáreas de cobertura forestal, deberíamos llegar a 54 millones. Y esto tenía que ver con este equilibrio que hablábamos de áreas que van a ser dedicadas a la producción de alimentos y otras áreas que van a ser dedicadas a producción maderable y sistemas agroforestales que tenían que contribuir de manera significativa. Ustedes ven, si se fijan, lo que nos interesa está abajo en el extremo, tenía que haber 2,63 millones de toneladas de alimentos que provienen de sistemas agroforestales que venían de estos esquemas de forestación y reforestación. La previsión era que el año 2020 iba a haber 1,4 millones de toneladas de producción de alimentos basados en sistemas agroforestales. No estamos ni a un tercio de eso. Vincent, que es especialista en estos temas, seguramente les va a poder dar números más precisos, pero estamos muy lejos de poder llegar a siquiera ese 1,4 millones de hectáreas. Y eso va a tener como consecuencia, debería tener como consecuencia, que hasta el año 2030 lleguemos a 54 millones de hectáreas de cobertura forestal, que eso es el efecto de haber evitado la deforestación ilegal, haber supuestamente concentrado la deforestación en áreas dedicadas a la producción de alimentos en sitios aptos, haber incrementado la cobertura a través de programas de forestación y reforestación. Y es por eso que nosotros vemos que de estos 52,5 millones de hectáreas o 53 millones de hectáreas se bajaba a 51 por efecto de esa deforestación, pero luego aumentaba hasta 54. No hemos logrado esto, pero bueno, no lo hemos logrado en beneficio de los bosques. No se ha deforestado lo que estaba previsto. Tampoco se ha reforestado lo que estaba previsto, ni se ha dado en control de pueblos indígenas, campesinos, áreas de bosque que estén orientadas hacia el manejo integral y sustentable. ¿Qué limitaciones pero hay para que se puedan lograr estas metas? La primera limitación es una limitación que tiene que ver con coordinación intersectorial. En el país hay dos visiones, ¿no? Hay una visión agraria y hay otra visión, llamémosla forestal. No es una visión que se encuentra, no es una visión que ve el territorio y los paisajes de manera conjunta y que entonces cuando se habla de integralidad, se busca una integralidad real. Tenemos una visión agraria que viene del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y tenemos una visión más forestal que viene del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, del APMT y de otros sectores. Como estos sectores no coordinan, entonces la planificación del uso del espacio, el lugar donde se dotan las tierras, la manera en la cual la tierra y el suelo es utilizado no va acorde al cumplimiento de estas metas. Entonces, no funciona. Hay un decreto supremo que crea un programa que se llama Nuestros Bosques. Este programa, Nuestros Bosques, estableció un comité de coordinación intersectorial donde el Ministerio de Medio Ambiente, Agua, EMEDRIT, INRA, ABT y otros se sentaban para planificar dónde es que se iba a ampliar la frontera agropecuaria, de manera de que responda a la capacidad del uso del suelo y se haga de una manera ordenada y que favorezca en cierta manera también a sectores campesinos e indígenas.
Esto no funciona. Entonces, al no funcionar esto, hay una limitación para poder lograr esas metas. La otra limitación tiene que ver con coordinación con entidades autónomas territoriales. Municipios, los gobiernos municipales, los gobiernos departamentales tienen una serie de competencias y atribuciones en materia agrícola, en materia forestal. No hay coordinación con el gobierno nacional ni entre entidades departamentales ni municipales para que se pueda lograr que de manera armónica esto se logre de una manera planificada. Además, hay limitaciones en coordinación con la cooperación internacional, porque la cooperación internacional responde a estas agendas grandes que tienen que ver, por ejemplo, con el Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En este momento hay un gran interés de parte de la cooperación internacional en todo lo que tiene que ver con restauración, por ejemplo. Entonces, es necesario coordinar agendas para que estas actividades, por ejemplo, que tengan que ver con restauración, estén orientadas a apoyar estos procesos de incremento de la cobertura forestal. Tampoco hay relación con organizaciones de la sociedad civil. Hay una serie de limitaciones ideológicas, y hay una serie de limitaciones también en términos de procedimientos y de acuerdos para que organizaciones de la sociedad civil puedan contribuir de manera efectiva a través de sus programas, de sus proyectos al cumplimiento de estas metas, y poca apertura de diálogo con varios actores. El problema de la tierra y el problema de los bosques en nuestro país es un problema que tiene que ver con la tierra, con la posesión de la tierra, quién la posee. Entonces, creo que hay bastantes ejemplos que se han visto que limitan estas posibilidades para que pueda haber un mayor diálogo. Y sin embargo, se sigue dotando tierra. Y sin embargo, las tierras que tienen capacidad de uso forestal, se les asigna un uso agrícola. Entonces, esa visión agraria que se tiene es mucho más fuerte. Y el plan de desarrollo, el actual plan de desarrollo económico-social, muestra también un limitado foco en materia forestal. Los ejes, pilares que han sido reorganizados de lo que era el anterior PEDES, hacen que los temas en materia forestal estén en este eje, en el octavo eje, donde, bueno, no hay tanta atención como a mí me gustaría que haya. Sin embargo, hay metas y resultados que tienen que ver con el fortalecimiento del manejo integral y sustentable de los bosques como recurso de carácter estratégico, promoviendo la protección de áreas con vocación forestal. Entonces, si nos aferramos a esto y nos aferramos al siguiente que tiene que ver con impulsar acciones de mitigación, de adaptación y monitoreo, es donde encontramos el lugar donde se encuentran estas negociaciones internacionales con lo que como Bolivia está en su planificación de desarrollo, con lo que como Bolivia se ha comprometido en términos de sus contribuciones determinadas a nivel nacional. Entonces, si logramos encontrar financiamiento suficiente para estos enfoques alternativos, podemos desarrollar estudios de caso, ejemplos en territorios, en espacios territoriales, en gobiernos municipales, donde podamos mostrar cómo el manejo integral y sustentable de bosque contribuye al cumplimiento de estas metas. Entonces vamos a poder reorientar de mejor manera ese financiamiento y vamos a poder mostrar que estos enfoques alternativos, enfoques de no mercado, pueden dar resultados que tengan que ver con cambio climático. Sin embargo, hay una serie de desafíos. El incremento del área bajo manejo integral tiene que enfrentarse a la política agraria, tiene que enfrentarse a esa visión agraria que hay y cambiar esa visión, o por lo menos encontrar espacios de debate y de discusión. Tenemos que hablar de cómo hacer frente a mercados cada vez más restrictivos. Entiendo que vas hablado o va a hablar sobre esto, pero el mercado europeo, que es interesante para nosotros desde el punto de vista que el interés que en Europa puede haber por producción que esté orientada, que sea sostenible y que además esté orientada a un objetivo climático, hay una serie de restricciones que hacen que para un productor que va a exportar sea más interesante exportar y vender en China, por ejemplo, en este momento, que en un mercado europeo. ¿Y cómo podemos hacerlo frente a un sistema forestal débil? El sistema agrario, agrícola, ganadero es mucho más poderoso que el sistema forestal, entonces hay que trabajar en esos desafíos. En términos de deforestación ilegal, bueno, legalizar lo ilegal no ha sido la salida, ¿no? La salida tiene que ver con que, por ejemplo, este programa, Nuestros Bosques y lo que está establecido en
en ese acuerdo biministerial entre el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras y el Ministerio de Medio Ambiente sucede en términos del uso del territorio de manera planificada. Y entonces un sistema de comando-control no es la respuesta. No es la respuesta andar persiguiendo a los infractores, porque sabemos que eso no resulta. ¿Y qué cosa hemos encontrado nosotros en el IBIF? Lo que nosotros hemos encontrado en el IBIF es que, en primer lugar, cuando hay manejo forestal activo, es decir, cuando hay territorios que tienen planes generales de manejo forestal que están funcionando, no hay cambio de uso del suelo. No hay deforestación. Son los planes generales de manejo forestal cuando están funcionando, cuando los pueblos indígenas campesinos hacen que eso esté funcionando, y eso viene el resultado de su encadenamiento con el mercado. No hay deforestación, son estrategias válidas y útiles de conservación de bosques. El otro elemento que hemos encontrado es que la mitad de los planes de desmonte, la mitad de estos instrumentos que también los llaman de gestión forestal, pero que en realidad son para desmontar, para producir alimentos, no se implementan. Entonces, a pesar de que cada año se pide, qué sé yo, creo que es cerca de 150,000 hectáreas con planes de desmonte, la mitad de eso sí es deforestado, la otra mitad no es deforestado. Entonces, hay unos permisos ahí que están siendo utilizados para blanquear, por ejemplo, madera que está saliendo de otros lados. Entonces, si puede haber un control más estricto sobre la aplicación de los PDMs y al mismo tiempo nosotros podemos hacer que el manejo forestal sea activo, entonces podemos hacer funcionar el sistema forestal. Y eso requiere que las organizaciones forestales comunitarias con los indígenas trabajen en temas que tienen que ver con lo comercial. Hoy en día sus necesidades no tienen que ver tanto con el desarrollo de capacidades y eso que se puede trabajar, sino con encontrar la manera de encadenarse y de entrar y actuar en el mercado. Eso es algo importante. Y por supuesto, lo último es reconocer esto de que el uso diversificado del bosque no es manejo integral y tampoco es obligatorio diversificar su uso. Entonces tenemos que encontrar una serie de otros usos que pasan, por ejemplo, por el turismo, que pasan, por ejemplo, hasta por la protección de sitios que son importantes en términos de funciones ambientales, como por ejemplo fuentes de agua, humedales y otros lugares, para que esos sean reconocidos dentro de estos esquemas de no mercado, de manera de que pueda financiarse su uso y de esta manera podamos financiar también la conservación de los bosques. Eso es todo lo que tenía para compartir con ustedes. Les agradezco mucho por su atención y bueno, voy a estar atento a cualquier consulta que tuvieran vía Vincent. Muchas gracias y tengan buenos días.